Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de dónde se encuentren en el planeta. Bienvenidos y bienvenidas a esta FIC existencial de los jueves. Como siempre, es un placer poder encontrarme con todos ustedes y también siempre una sorpresa. Siempre estoy a la expectativa de a ver a quién me voy a encontrar, quién va a comentar, eh, quién va a participar. Entonces es siempre una ilusión, como una caja de sorpresas. Y también en qué va a terminar el tema, ¿cierto? Porque este modelo de live como que permite que vaya siendo más como una creación del tema que va surgiendo más que una clase, ¿no? Es como que va surgiendo el tema a partir de un punto específico que es el título y de ahí se va yendo por lugares distintos y también dependiendo de la participación de ustedes. Así que muchísimas gracias por construir este espacio conmigo. Bienvenidas, bienvenida Lorena, Laura, mamá. Gracias por estar aquí de nuevo, fieles a la causa. Eh, de verdad es una delicia. Así que espero que hayan agarrado su cafecito, su té, su copita de vino, su agüita, su jugo verde, lo que sea que esté por ahí en su momento actual, para que se sienten a descansar un ratito y a platicar y a reflexionar sobre el tema que hoy les invité, que es el tema de los duelos. Y el título que elegí me gusta muchísimo y ahora les voy a explicar por qué. Se llama Dejar ir y decidir cuándo. Voy a saludar por aquí para ir viendo con quién estoy. Hola, Has, Patricio, María del Mar, Marica, qué gusto. Muy puntuales, todos muy puntuales, qué bueno. Pues vamos a empezar por este tema que, bueno, creo que durante la época de la pandemia ha sido un tema que de alguna manera u otra todas las personas han estado asomándose a él y creo que de alguna forma es únicamente un recordatorio de que el duelo es el único compañero de toda nuestra vida. Si queremos pensar en algo que siempre va a estar, no importa qué, es el duelo. Y creo que por ahí es por donde quisiera empezar, porque de repente el duelo lo asociamos únicamente con pérdidas, tal vez con respecto a la muerte, ¿no? Con respecto a la pérdida de una relación, y de repente pensamos nada más como situaciones muy extremas donde hay una despedida definitiva o un cambio de vida a partir de algo que se muere, pero los duelos están todo el tiempo y todo el día con nosotros. No sé si se acuerdan el día que hablamos de los dilemas existenciales, que hablábamos de esta tensión entre dos decisiones, ¿no? Con respecto a un tema específico, donde cuando eliges uno, de alguna manera renuncias al opuesto, ¿no? Entonces, si me elijo a mí mismo, renuncio a los demás. Y si elijo a los demás, renuncio a mí, ¿no? Si elijo la verdad, de alguna manera renuncio a la felicidad o al estar a gusto en ese momento, pero si elijo felicidad, de alguna forma renuncio a la verdad. Y si elijo ahora, de alguna forma en ese instante, renuncio al futuro. Y si elijo futuro, de alguna forma renuncio al placer inmediato. Y también si elijo cambiar, renuncio a lo que soy hoy. Y si elijo quedarme como soy, renuncio a la posibilidad de ser distinto, de crecer en el futuro. Entonces, cuando hablábamos de estos dilemas, ya estábamos hablando directamente del duelo, ¿no? El reconocer que hay una renuncia y que por lo que veíamos ese día, todo el tiempo estamos en una constante renuncia, elección, renuncia, significa que todo el tiempo estamos dileando. A veces de repente me mezclo con el inglés, discúlpenme por eso. Estamos lidiando con pequeños duelos constantes, que son estas pequeñas renuncias en cada uno de los momentos de la vida y del día en el que estamos eligiendo algo y soltando otra cosa. Entonces, creo que cuando lo pongo en términos más fáciles de alcanzar, como este diario vivir agarrado de los duelos, me parece menos dramático y creo que a mí me permite lidiar con él mucho más fácil. Que si pienso en un duelo más grande, más profundo y más permanente, como es el hecho de perder a una persona que amas, el perder una relación, el perder un trabajo, tal vez el cambiarte de ciudad, que también el otro día hablábamos de cuando cambiamos de ciudad o cuando nos contamos una historia y soltamos la otra en el cambio de piel. Entonces, pensar en el duelo de una manera tal vez más cercana
nos permite acostumbrarnos o habituarnos a la constante pérdida, en la que de alguna forma u otra vamos habituándonos a este decir adiós constante. Entonces, el enfoque de hoy quisiera que fuera el duelo de esa manera. Cada uno de ustedes seguramente pensará en distintos duelos. Cuando toco la palabra o cuando pongo algunos ejemplos, ustedes pensarán en las propias pérdidas y trabajarán en su reflexión personal, pues de acuerdo a lo que a cada uno le cuadre, ¿no? Hola Malú, bienvenida. Entonces, creo que cuando tocamos el tema del duelo, me gustaría primero que eligieran ustedes, aunque no me lo digan, un duelo que ha sido, digamos, o más constante o el más difícil. Hago esta diferencia porque puede ser muy diferente. Puede ser que hubo uno que fue muy difícil, pero que no se estuvo repitiendo todo el tiempo. Pero puede ser que para otros el duelo es algo más constante, como por ejemplo el aceptar la partida de los hijos cuando vienen los domingos a la casa. Y cada que se van es como, no se vayan, ¿no? Quédense un poquito más porque quiero estar con mis nietos, porque quiero estar con ustedes. O cuando vemos a alguien o pasamos un rato muy rico con alguien y ya sabemos que se va a acabar y viene este pequeño, que esto dure más, que no se acabe. Entonces, cada uno de ustedes tal vez relaciona el duelo con algo más constante o con algo que se ha repetido a lo largo de su vida o que se repite constantemente o algo que fue muy fuerte y que es como un gran duelo. Adriana también, hola, aquí andan saludándose también en el chat. Qué bueno que también sea punto de encuentro para familiares que viven en otros lugares. Pensando en este duelo que cada uno puede elegir, les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. Vamos a pensar no sé si es una persona o es una situación de vida, porque puede ser las dos cosas, o es tal vez incluso un objeto, perder una casa, perder un negocio. ¿Qué significó en mi vida eso que se fue? Mientras estuvo, ¿qué significó? ¿Qué me dejó y qué me aportó? ¿Cómo transformó mi vida el que estuviera eso o esa persona en la que pensé? Y entonces probablemente podrán, aquí me ponen algunos ejemplos y está buenísimo que empiecen a compartir porque como les dije, realmente la conversación se va a ir formando con lo que ustedes van poniendo y eso me permite que sea mucho más ajustada a lo que ustedes están queriendo de esta plática. Mi mamá pone que su mamá, mi abuela, fue su más grande duelo. Vamos a escoger este como un ejemplo y ahora cada uno elija su propio duelo. Dice Lorena que para ella también fue la pérdida de su mamá. ¿Qué significó para mí la vida de mi mamá? ¿Qué transformó en mi vida y cómo de alguna manera me marcó mi existencia? Y eso es lo primero que tenemos que tocar, porque cuando pensamos en el duelo, para Arturo fue su papá, generalmente pensamos en lo que ya no está. Y para pensar en lo que ya no está y lo que extrañamos, es porque necesariamente había muchas cosas. Generalmente un duelo no es tan fuerte cuando lo que se va, digamos, se lleva consigo algo que no es tan importante. Entonces ahí los duelos son más ligeros. Pero cuando algo que ya no está o alguien que ya no está, me duele porque extraño eso que había. Entonces les voy a pedir que se enfoquen primero eso que había con esa persona. Verónica pone cuando mi hija se fue a vivir con su papá. Por ejemplo, Vero, es muy buen ejemplo. ¿Qué había antes de que tu hija se fuera a vivir con su papá? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué tenían tus días? ¿Qué elementos había en tu vida que ahora que se fue o cuando se fue ya no estaban? Y también pensando en la mamá de Desiree y de Lorena o el papá de Arturo o lo que cada uno de ustedes esté pensando, ¿qué fue lo que dejé ir y lo que extrañaba de esa persona? Y ahí van a encontrar con mucha claridad que lo hace doloroso, más allá de la partida, es la despedida de aquello que ya teníamos y que ya no se puede repetir de la misma manera y que ya no puede replicarse idéntico. Tal vez encontramos maneras alternativas y generalmente es una buena forma de manejar el duelo, que es platicando con esta persona aunque no me escuche, escribiendo cartas, tal vez hablando con otras personas como mis hermanos de esa persona, tal vez haciendo un ritual o un recordatorio
que nos haga como hacer una remembranza de su vida, sacar fotos y volver a recordar esos momentos. Entonces encontramos muchas formas, pero al final todo vuelve a ser un tratar de recordar y utilizar la memoria para saber o volvernos a decir lo que había con esa persona. Entonces, hablar de duelo, primero que nada, es hablar de que esa persona fue significativa en mi vida por esas cosas que vivimos juntos, que no las viví con nadie más y que no fue de ninguna manera parecido a lo que viví con esa persona. Y luego también viene el significado de su partida, porque ahí vienen como dos movimientos. Por una parte es, ya no está, y eso me hace pensar en todo eso que yo tenía, y luego es, al partir esa persona, al ya no tener eso que teníamos, vienen una serie de significados también. Tal vez a veces no sé, algunas personas cuando mueren sus padres mencionan que se tienen que convertir como en el padre o en la persona más adulta de esa familia, ¿no? Y eso implica una especie de responsabilidad. Eso implica una especie de como ser el apoyo de los demás, más que yo ser el que es apoyado. Ya no soy hijo, ya solo soy padre, ¿no? O hermano. Entonces, piensa también la partida de esa persona o la pérdida de eso, ¿qué significó? ¿En quién te convirtió y qué te obligó a hacer? ¿De qué manera también te permitió cosas que antes no te hubieras permitido? Tal vez alguien decía, cuando estaba mi mamá o cuando estaba mi papá, pues los domingos la pasaba siempre con esta persona, ¿no? Con ellos. Y cuando ya no está, por una parte me quedo con lo que sí había que ya no está, que son esos domingos en su casa, que son esas comidas, que son esas pláticas, pero como ahora no está, resulta que ahora los domingos me junto tal vez con mis hermanos o me junto con mis nietos y de alguna manera ahora tengo esa oportunidad porque antes con el temor de que esta persona muriera o con el temor de que se quedara sola, tal vez tampoco podía hacer otras cosas que hoy me lo permite. O estoy más tiempo con mi pareja. Conozco, por ejemplo, una persona que antes de que muriera su madre tenía una enfermedad terminal y decidió irse a vivir con su madre por un par de años, precisamente para sacarle jugo a todo lo que quedaba de la vida de su mamá juntas, ¿no? Pero para eso tuvo que separarse de su familia y de su pareja. Y estuvo esos 2 años con su mamá y de alguna manera fue su forma de despedirse con el tiempo que ella necesitó. Cuando su mamá se va, después de una enfermedad muy larga y muy dolorosa, el dolor fue inmenso y por una parte queda todo este significado de lo que esta persona me dejó y lo que ya no va a estar más, pero ahora también viene como una etapa nueva, una evolución donde ahora ya no tengo esta preocupación también y ya puedo estar con mi familia, estar con mi pareja, sin estar siempre dividida de estoy dejando sola a mi mamá, estoy dejando sola a mi mamá. Entonces decía ella, tal cual, que parte de su proceso de duelo y lo que le permitió salir adelante tuvo que ver con que, además de poder, obviamente, agradecer todo lo que había, tenía ahora la oportunidad de hacer un montón de cosas que sí dejó de hacer, y no de mala manera, simplemente así fue, por haber cuidado a su mamá. Entonces, también el duelo tiene un toque, no sé, como en una parte tiene una liberación que nunca aceptamos porque es un tabú, pero al mismo tiempo es igual de doloroso. Entonces creo que generalmente el enfoque está mucho más en el dolor y en la pérdida, pero también está la realidad de que hay un montón de cosas que se abren, que se posibilitan una vez que eso termina. Y por eso les menciono también el trabajo, también vivir en un lugar. Como dicen, cuando se cierra una puerta se abren muchas otras. Hola Pinu, bienvenida. Entonces, bueno, pensemos en esto, qué significó la persona y también su partida, qué significó, ¿no? Cómo me convertí en la persona que fui cuando esta persona tocó mi vida y también cuando se fue, de qué manera me dejó. Y aquí viene otro ejemplo también interesantísimo. Mucha gente después de la muerte de alguien agarra mucho más fuerza la influencia de esa persona en sus vidas. Entonces, por ejemplo, no sé, es a partir de que se fue mi mamá, le di muchísimo más valor a todo eso que me enseñó y quise honrar su vida haciéndolo con mucho más empeño, todas esas enseñanzas que me dejó. Entonces, tal vez mientras estuvo viva la persona, yo adoraba a esa persona, era muy importante para mí, significó mucho, pero tal vez significó más cuando se fue. Porque al ver el contraste de no tenerla,
empecé de alguna forma a manifestar muchas de estas cosas importantes ya de manera más concreta, como en mi vida, tal vez usando algunos hábitos que esta persona me enseñó, siguiendo su ejemplo, dejando el legado para mis hijos o para mis nietos. Y entonces a veces resulta mucho más fuerte la transformación cuando hay una partida que previo a ella. Dice Lorena, hablar con ella todo el tiempo, y a la fecha cuando tengo algo importante en automático pienso en una llamada con ella, como que le voy a hablar y ahí siento muy fuerte su ausencia. Y voy a primero a contestarle a Lorena, bueno, a comentar algo con respecto a esto y luego voy con Desiree. Creo que es muy, muy cierto esto que dices, hasta que no tiene, y mucha gente lo comenta, cuando tienes esa, como que esa manifestación física que ya no está, que es la llamada, el mensajito, el ir a verlo y que no tienes manera de que eso suceda, ahí es cuando llega la ola de la ausencia mucho más fuerte, porque probablemente espiritualmente tú tienes la presencia de tu mamá y seguramente hablas con ella de otra manera, pero ya no vas a oír su voz. A mí, por ejemplo, cuando perdimos a mi abuela, que estamos hablando de la misma persona, lo que me viene más fuerte para contrastar su ausencia es tocar sus manos. Creo que es lo más fuerte que me pasa porque la extraño muchísimo, pero yo me acuerdo que parte de lo que más disfrutaba cuando estaba físicamente al lado de ella era tocar sus manos. Me encantaba tocar sus manos y las estaba acariciando y se las agarraba. Y cada vez que pienso en la ausencia de mi abuela, vienen el no voy a poder tocar sus manos. Sé que está conmigo, la tengo siempre conmigo, la recuerdo, pero sus manos jamás las voy a volver a tocar. Entonces, es algo que es como pierdo algo muy concreto y muy físico y que como los humanos al final estamos acostumbrados a los sentidos, necesitamos escuchar, oler, sentir, ver para ver que algo es real, aunque sabemos que también hay una realidad espiritual, necesitamos como muchas cosas que nos lo comprueben. Y dice Desiree que cuando fue la partida de su mamá dejó de usar bolsas de plástico. Probablemente cuando tu mamá estaba viva te lo decía y tú decías, ay mamá, no exageres, igual y no es tan importante, o ok mamá. Y cuando se va, una forma de quedarte con ella es adquirir este hábito y darle de alguna manera un homenaje agarrando una de sus creencias más importantes, ¿no? Y tal vez dándole el valor que igual y no nos damos cuenta cuando la persona no se ha ido. Entonces, bueno, esto me hace pensar, acariciarle sus pies hermosos. Sí, hay todos estos detalles, ¿no? Tan sensoriales, tan físicos, que al final es de lo que está hecha la vida, ¿no? Y por eso es tan dolorosa. El duelo de la muerte es tan doloroso, porque creo que hay muchos duelos, pero el duelo de la muerte es el duelo de la no posibilidad, ¿no? Es como que se acaba la posibilidad de cualquier posibilidad con esa persona. Entonces, con otros duelos probablemente son menos fuertes porque, por ejemplo, perdemos un trabajo y puede haber un duelo muy grande y puede significar muchísimo el trabajo que tuve en ese lugar, pero siempre existe la posibilidad de otros trabajos. Se termina una relación de pareja, hay un divorcio y siempre existe la posibilidad de otras relaciones. Los hijos se van y se van a vivir a otro lado, como decía Verónica, pero siempre está la posibilidad o de que regresen o de volvernos a encontrar. Entonces, creo que lo más fuerte que convierte obviamente el duelo de la muerte en, yo creo que de los más difíciles, es que ya se acaban las posibilidades. Y a los humanos no nos gusta que se acaben las posibilidades. Cuando hablábamos de los dilemas, también creo que nos asomamos un poquito a esto, y es cuando sabemos que al elegir algo renunciamos al otro, no nos gusta, queremos las dos cosas, porque así somos, ¿no? Nos gusta tenerlo todo y si pudiéramos lo tendríamos todo. Y cuando vemos que no se puede, ese cerrarse de las posibilidades es algo a lo que nos resistimos y nos rebelamos inmensamente. Y bueno, Heidegger decía una frase que me gusta mucho, que justo toca el contraste del que estamos hablando y que dice que la muerte, la vida importa porque la muerte existe. Y creo que Heidegger se refiere precisamente a este contraste, el ser conscientes de que algo o alguien se va, nos permite acordarnos de que hay que valorarlo en este momento porque todavía no se ha ido, pero se puede ir. Entonces Heidegger decía que el contraste de la muerte es lo que nos permite valorar intensamente la vida, porque nada nos dice que esto que hoy es va a seguir siendo así.
Y no nada más pienso en la muerte física, así como es hoy nuestra realidad, y piensen en enero, antes de que entrara esta pandemia, así como era nuestro mundo, nuestra rutina, nuestros planes sociales, esa misma manera, un mes después, dejó de ser así. O puede ser que tuviste un accidente y entonces hoy estás caminando perfectamente y horas después de un accidente, no puedes volver a caminar más. Entonces, el reconocer constantemente que esto que es ahorita no significa que vaya a seguir siendo, es un excelente recordatorio para vivir con intensidad la vida y las relaciones y los vínculos que tenemos ahorita. Digo, suena muy doloroso porque ¿cómo voy a estar pensando todo el tiempo que se va a morir la gente que quiero? Suena terrible. No tanto estoy invitándolos a que estén como en un tono fúnebre, ¿no? Recordando que se van a ir, porque también entraríamos en mucho dolor y ansiedad. Pero creo que el reconocer que esto que es ahora es un regalo, porque no tendría que ser, porque en cualquier momento puede dejar de ser, sea en cualquier momento, en un mes, en un día o en 50 años, pero en algún momento es seguro que esto va a dejar de ser, así como es. Me acuerdo mucho de una cosa que una vez compartieron en mi familia también, de una tía. Alguien nos estaba tomando una foto y alguna de nosotras así como que se quejó de, ay, no, me veo horrible, mejor tomen otra vez la foto, déjenme tapo. Y entonces esta tía, que es mayor, dijo, no sigas diciendo eso porque cuando yo tenía 50 y me quejaba, luego cuando cumplí 80 y me di cuenta de cómo me veía a los 50, dije, me veía genial. ¿Cómo es que me estaba quejando de cómo me veía? Así que siempre acuérdate, cuando tenga 20 años más, esta foto voy a pensar que qué magnífica me veía y toda mi familia ya sabe a quién me refiero. Entonces, a eso me refiero con el reconocer que esto que es ahora igual y no me parece perfecto, pero así como es, seguramente no va a seguir siendo. Y entonces lo que ahorita quiero criticar o quiero desaparecer o me quejo, aún con lo bueno y con lo malo, ya no va a ser nunca. Y tal vez eso te permita replantear si es tan terrible como lo imaginas. Igualmente con un pleito con tu familia. De repente estamos peleando por una cuestión los hermanos o con los hijos o no sé, ¿no? Con algún amigo y estamos discutiendo y en ese momento parece sumamente importante. Pero si yo te pregunto, esto mismo, si sabes que en un mes a esta persona no la vas a volver a ver porque uno de los dos va a morir, ¿sería igual de importante esta conversación? Y si tu respuesta es no, entonces pregúntate si la quieres seguir teniendo. Y si tu respuesta es sí, ¿no? Sí la querría seguir teniendo, aún si mañana dejo de existir y es la última conversación que tengo con esta persona, entonces tiene la suficiente importancia. Aquí dicen, Elsie, es como vivir conscientes y disfrutar cada momento. Exactamente, la conciencia de la muerte no es estar pensando que me voy a morir todo el tiempo, pero sí es estar conscientes de que todo de alguna manera tiene un límite y un tiempo, y esto que es ahora, en un rato más, no va a ser más. Y solamente tengo este momento y esta oportunidad, así como es, al menos idéntico, ¿no? Igual y, como les decía, igual y lo que me refiero a en algún momento va a acabar son 50 años. Pero aún así son 50 años, no es la eternidad. Y creo que nos cuesta trabajo aceptar que las cosas no son eternas, que las personas no son eternas, aunque en teoría nos decimos que nadie es eterno, que todos vamos a morir, que lo único seguro es la muerte, que hay que aprovechar ahora porque mañana no sabes. A la hora que te sucede, no se vive de esa manera, porque nadie está preparado para la pérdida. Pero lo que sí es que cuando vives intensamente, como menciona Elsie, cada momento es muchísimo más llevadero porque no te vas a quedar con culpa existencial de lo que pude haber hecho con esta persona y no lo hice. En vez de haber tenido esa discusión, podría haber disfrutado ese momento porque ya no se repitió. Entonces creo que el vivir intensamente con esta conciencia de la finitud de las relaciones de las personas te permite tomar decisiones más sabias. Dice Ale a la Torre, hola amiga, y no dejar de llamar y decir te amo, pues no sabes en qué momento no te escucharán decirlo. Buenísimo ejemplo. Sí, también recuerdo que desde que era niña
A mí mi mamá siempre me decía eso, nunca te vayas sin decir te quiero. Y creo que hay una película que se llama así, Never Leave Without Saying I Love You. Y toca precisamente el tema de la muerte, pero creo que es un excelente ejercicio precisamente tocando el hábito de tener esta conciencia de finitud, ¿no? O sea, te digo te amo y me importa y nos despedimos bien, porque igual y nos vemos mañana y por 50 años más diario, pero igual y no. Y el solo saber que igual y no, probablemente haga esa pequeña despedida, una despedida más consciente y más amorosa o más presente o más entregada. Bueno, entonces me gusta mucho la concepción de Heidegger en esto y los invito a ver si les sirve de alguna manera para prepararse para sus duelos, digamos. Y luego, por otra parte, viene el otro lado de la moneda, que en un lado el contraste de saber que igual y esto no va a seguir siendo, entonces lo voy a vivir intensamente, pero también cuando algo muere, incluso cuando muere algo físico que no es una persona, como les decía, cuando pierdo una casa, cuando me enfermo, cuando pierdo dinero, cuando pierdo un amigo, es un recordatorio sutil, pero también constante de la finitud nuestra. Entonces, no sé si les ha pasado que muere alguien que no conocen, y probablemente sí, y aunque no le conoces y no estás en un duelo profundo, hay como que hay una tristeza que se siente muy viva, aunque no sepas quién fue la persona. Y es que la muerte de uno, de cualquier persona, de alguna forma nos recuerda nuestra propia muerte y nos recuerda que eso no es imposible. Es como si viviéramos todo el tiempo queriendo evitar o evadir esa realidad, porque les digo que sería sumamente doloroso estar todo el tiempo pensando que cuánto tiempo me queda de vida, cuántos meses me quedan de vida. Creo que es imposible vivir así. Pero cuando alguien muere, alguien cercano sobre todo, entonces entra en mi conciencia la posibilidad de mi propia muerte. Y aquí hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando alguien muere, todos morimos un poco, porque cada muerte es un recordatorio de la muerte de todos. Y al mismo tiempo, cuando alguien muere en el mundo, ya el mundo no es igual, no solamente para su gente, sino para toda la red que se configura de esa persona. Entonces, si esta persona murió, igual y yo no estoy cerca de esa persona, vive en otra ciudad, en otro país, pero al final esa persona generaba algo en otras personas, que generaban algo en otras personas, y que, sobre todo en el mundo digital de ahora, todos estamos más conectados, y que él generaba algo en el mundo que lo hacía tal y como es ahora, aunque yo tal vez no me doy cuenta hasta qué nivel, y el que ya no esté alguien, ya hace todo un mundo completamente diferente. Un poco como con estas series, no sé si han visto alguna serie, ¿cómo se llamaba esta serie? Si alguien se acuerda, dígame, pero hay una serie en Netflix que es como de una máquina del tiempo, donde van y cambian la historia. Arturo igual y se va a acordar cómo se llama. Bueno, básicamente hay una máquina del tiempo y entonces la tarea es que unos agentes de la historia tienen que irse en la máquina del tiempo a ese momento de la historia a prevenir que se cambie la historia, porque hay otros de otra máquina del tiempo que están queriendo cambiar la historia. Entonces, conmover, digamos, que en vez de que George Washington estuviera específicamente en el lugar que tenía que estar para, ¿no? Lo que dejó históricamente no llega y entonces no sucede, y como no sucede, no vienen una serie de consecuencias que llegan hasta el día de hoy. Es más, podría dejar de existir una serie de personas, incluidas nosotros, por una sola cosa que cambie en la historia. Bueno, no Outlander, digo, Outlander también toca ese tema del que cambiar algo en la historia totalmente, puede cambiar todo, aunque Outlander lo enfoca más a que el destino está un poco marcado, como que por más que lo intentan no logran cambiar la historia. Pero el Ministerio del Tiempo, también hay uno, el Ministerio del Tiempo, y esta es otra, la del Ministerio del Tiempo toca ese tema y también es muy, muy cercana a lo que estoy diciendo, pero estoy pensando en otra, luego me acuerdo y se los pongo. Y entonces, de alguna forma, es como este juego que hacemos los humanos para hacernos conscientes de que cada cosa que sucede importa. Entonces, la muerte de uno, además de que es un recordatorio de nuestra muerte, nos impacta no solamente en emociones, sino nos impacta físicamente en nuestra realidad en el mundo. Porque
un cambio en la materia, por más pequeño que sea, genera toda una serie de consecuencias, como el efecto mariposa, que no podemos ni siquiera alcanzar a medir. Entonces, creo que esa realidad de que la muerte nos recuerda nuestra propia muerte, también es bien bonito reconocerla, porque tenemos un chorro de oportunidades para estar mirando nuestra propia muerte a través de otras muertes, para que no se nos olvide y volvamos a preguntarnos si esta vida, como la estoy viviendo y desde donde la estoy enfocando, así como es, sabiendo que puedo morir mañana, ¿es como la viviría? ¿O cambiaría algo? Y si cambiaría algo pensando en la muerte, entonces es momento de cambiarlo, porque ahora aún hay posibilidad. Y bueno, y ahora sí, ¿de qué me agarro? Cuando ya sucedió, pensando ahora en los ejemplos que me dieron de sus padres, sobre todo pusieron a mamá y a papá, y bueno, Vero puso lo de su hija. ¿De qué me agarro cuando ya no tengo cómo arreglar esto? Cuando ya la persona se fue y no puedo cambiarlo. ¿Cuáles son, digamos, mis anclas? Puede ser que sea algo relacionado con esa persona, como les decía, la memoria de esa persona, honrar a esa persona, pensar en cómo se sentiría esa persona orgullosa de mí o no con lo que estoy haciendo. Y a veces puede ser agarrarme de lo que aún no se ha ido, entonces enfocarme mucho en lo que sí tengo. A veces puede ser agarrarme como de algún ritual que me haga sentir que la persona no se ha ido del todo, y hay personas que, por ejemplo, su forma de continuar es agarrarse de señales que manda la persona. Entonces dicen, mándame una señal, y conozco una persona que, por ejemplo, cada que veía un pájaro negro, para esa persona era que se estaba apareciendo la persona que había perdido. Para algunas personas son las plumas de los pájaros, para otra persona es cuando hay una estrella, están en las estrellas, y cuando brilla esa estrella es que se está acordando de mí. Y tenemos diferentes formas de agarrarnos, algunas con cosas físicas. Dice ahorita Lorena, sus almohadas duermo con ellas desde el día que se fue hasta ahorita. Por ejemplo, me agarro de un pedacito de ella, ¿no? Marisol Góngora dice de la fa. Ay, Marisol, explícame esa, porque igual y no entendí la palabra o lo que querías decir, para que pueda recibir tu mensaje. Y yo, por ejemplo, hablando de mi abuela, le corté un pedacito de pelo cuando murió y lo tengo en una bolsita en mi cartera. Entonces, constantemente cuando muevo mis papeles está como que ahí están como que un pedacito de ella literalmente, ¿no? Y es de alguna forma de lo que me agarro para acordarme que sí estuvo, que no se fue, porque de repente también con el tiempo hay una parte que no se olvida, pero también se va difuminando en nuestra memoria la claridad con la que algunas cosas están. Entonces, cuando tenemos algo físico, incluidas las fotos, nos agarramos de eso porque nos permite algún amuleto, ¿no? Algunas personas cargan un amuleto, algunas personas se quedan con el collarcito que usaba esta persona, o se quedan con el arete, o usan la pijama, y es una manera en la que puedo seguir de alguna manera viviendo un duelo, pero que no se siente tan radical, porque todavía hay como que algo que nos une, hay como que todavía queda un pedacito de su historia, ¿no? De su paso por el mundo, y yo puedo agarrarlo, y entonces hay como una necesidad de agarrarnos de eso. Y de repente critican muchas personas esto y dicen, por favor, ya déjala ir, ya muere, ya murió, ya no tienes que seguir adelante. Y ahí quiero detenerme un segundo. Aquí dicen, por ejemplo, nada más para que no se me vaya, yo me he visto muchas veces en honor a mi tía. Ay, qué bonito, y así sigue viva conmigo, ¿no? Es como decir, tú así te vestirías, o mira, esto te gustaría mucho, tía, y es una manera en la que tu recuerdo se queda, como en la película de Coco, que dice que mientras no olvidemos a la persona, sigue viva entre nosotros. Entonces, es estas cosas de las que nos agarramos y que son bien importantes. Y regresando al tema de la prisa que a veces tienen algunas personas para que ya pasemos nuestros duelos, o que a veces nosotros tenemos porque vemos sufrir a alguien que amamos, que está viviendo un duelo y que queremos acelerarle su proceso. Y entonces ya déjalo ir, o ya empieza a salir con alguien, o sea, alguien que que está en viudez, en estado de viudez, ¿no? Entonces se muere su pareja y es rápidamente, bueno, ya deberías de estar saliendo con alguien, y la persona no está lista, y puede ser que no está lista en un mes, y puede ser que no está lista en 5 años.
Y puede ser que no está lista en 10. Cada persona conoce el ritmo de sus duelos. Cada persona sabe cuánto tiempo le está llevando y tal vez no sabe cuándo se va a terminar el duelo, pero sí sabe que aún no se ha terminado. Y de ahí viene el título, el dejar ir y decidir cuándo. Hay un esquema de que hay 5 pasos en el duelo, ¿no? Y que primero viene la negación, y luego viene la ira, y luego viene la tristeza, y luego viene la negociación, y luego viene la aceptación. Si bien es cierto que algunas veces vivimos estas etapas, a veces en orden, a veces revueltas, la verdad es que no existen suficientes listas o procedimientos de duelo que puedan cubrir lo que en realidad es perder a alguien y el proceso que yo requiero para poder decir adiós a alguien o a algo también. Nadie puede saber cuántos meses debería llevar un duelo sano, cuántos años debería de llevar. Es algo tan íntimo, tan sagrado, tan privado, que me parece que es muy delicado el querer ponerle como un rango, ¿no? Que bueno, por ejemplo, en psicología se utilizan estos rangos para poder considerar cuando un duelo ya es un duelo patológico o no. Yo no lo considero así. Creo que un duelo es una crisis existencial y no puedes acelerar una crisis existencial. Hay una, precisamente porque es la pérdida de algo sagrado o de alguien sagrado, ¿cómo puedes tú definir o un libro definir cuánto tiempo significa eso? Y creo que solamente la persona que vivió la pérdida puede saber cuándo se encuentra lista para poder decir adiós. Dice Pinu, cuando usaba ropa de mi mamá sentía que ella me estaba abrazando. Exactamente. Y tal vez, nuevamente, te dicen, ya tira la mamá, ¿no? O ya pasó, o ya está viejita, y tú dices, no, ya tiene hoyos, y seguramente les pasó a los que mencionaron que usan la almohada, que usan la ropa, que usan la pijama, y puede tener hoyos, puede estar en pedazos, pero para ti no es la tela o la ropa que te estás poniendo, es el significado que es, no lo voy a soltar porque los humanos usamos símbolos. Ya se los decía en el live que tuvimos del lenguaje y del racismo, los símbolos que tenemos es lo que le da significado a nuestra vida. Entonces tú puedes decir, eso solo es un pedazo de tela, para ti es el vínculo con esa persona, o eso solo es un anillo, para ti significa el recuerdo de la relación que tuviste con alguien. Pregunta Jazmín, ¿cuándo sí sería que te preocupes por la persona en duelo? Siempre te vas a preocupar por la persona en duelo, definitivamente, y siempre vas a intentar ayudarle dentro de lo que tú sabes y puedes a que se la lleve más ligero, tal vez tratando de traerle alegrías, tal vez, no sé, tal vez están, perdón, me distraje con un mensaje, ahorita te leo, Fe, cuando dices, no, o sea, esta persona no se ha bañado en dos semanas, y todas las personas alrededor de quien está viviendo el duelo se tienen que preocupar, totalmente de acuerdo. Y vas a tratar de hacer cosas para traerle alegrías, para distraerle, para tratar de ayudarle a enfocarse, para que vaya con un profesional. Y no está mal que lo hagas tampoco. Pero cuando comprendes desde este lugar que la persona necesita encontrar su propio ritmo en el proceso y aceptar ese propio ritmo, tu forma de querer ayudar o preocuparte va a ser muy diferente, no va a ser ansiosa. El problema de la preocupación con el duelo de los familiares es que nos da ansiedad porque tenemos la prisa, pero les aseguro que los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación inmensa y una capacidad también de recuperación inmensa, ¿no? Entonces, si alguien no está listo es porque no está listo, no porque no haya querido. Entonces, tal vez la manera de acompañarle no sea, bueno, no voy a hacer nada por ti, pero sea desde este lugar muy sensible y muy empático, de no presionarle, sino de decirle, aquí sigo, aquí estoy, ¿cómo te acompaño? Y tal vez ayudarle a vivir el duelo más que enseñándolo a aceptar que esta persona ya no está o que esta realidad, que ahorita voy contigo, Ofe, ya no se encuentra. Entonces, más bien es, ¿cómo hago para que esta persona todavía tenga un pedacito de la persona que se fue? Porque generalmente el duelo lo tratamos de resolver o de ayudar a la persona haciendo que se mueva del lugar,
que deje eso atrás, que suelte, que deje ir, que se imagine que voló con el viento, que tire las cenizas. Y a veces para algunas personas eso es un cierre de un duelo. Pero para algunas personas poder vivir el duelo significa, como Lorena, sentir que puede dormir con su almohada. Y entonces tal vez facilitarle a las personas que vemos que le está costando trabajo el duelo, el todavía no te tienes que despedir, a ver cómo hacemos para que esto sea menos doloroso, ¿no? Y tal vez algunas personas el sentir esto ya es, porque aparte de vivir el duelo, tengo que vivir la presión de que tengo que apurarme a vivir este duelo rápido, porque los demás están sufriendo por verme sufrir, entonces no puedo vivir mi propio duelo, porque entonces el otro tiene un duelo de verme a mí vivir mi duelo. Entonces creo que en honor a, pues si yo no estoy viviendo el duelo finalmente, necesito encontrar qué le puede servir a la persona para que ese duelo, dentro de su forma de vivirlo, sea lo menos doloroso posible o lo menos destructivo posible, pero no va a ser una receta nunca, sino que tengo que encontrar, esta persona necesita quedarse más tiempo, entonces le voy a facilitar que se quede más tiempo ahí. Vamos a hablar de esta persona o lo que les digo, ¿no? O sea, tal vez necesita sentir que no se ha ido y eso está bien, o la no aceptación de no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no apresuremos a la persona. Y puede ser que haya otros que al revés, muestren que ya están como más listos y todo el tiempo tener la almohada, todo el tiempo tener la ropa, les hace más bien que les duela más. Entonces creo que ahí es mucho el diálogo, es mucho la empatía y comprender. Decía Ofelia, cuando te diagnostican una enfermedad crónica, a mí me pasó, tardé como un año más o menos en asimilarlo y entender que mi salud anterior no iba a regresar, pero aceptarlo y entender la pérdida es tan liberador. Es buenísimo ejemplo, Ofe. Las enfermedades crónicas son precisamente no hay marcha atrás. Eso que yo era y como yo vivía o como yo comía, no va a volver a ser igual nunca. Y entonces me gusta cómo lo combinas, porque de alguna manera, Ofe, hay un respeto por el duelo. Dices, me tardé como un año y sería bien interesante en otro live, igual y hasta te invito a que nos platiques de tu duelo para que podamos tomarlo como un ejemplo y entender, ¿no?, cómo puede ser un proceso de una enfermedad crónica. Y en ese proceso de un año, ¿cómo lo viviste? ¿Quién te acompañó? ¿Qué te ayudó a que fuera más fácil aceptarlo? ¿Cómo fueron los apoyos que tuviste alrededor? ¿Tuviste permiso de vivir este duelo a tu ritmo o te sentiste un poco acelerada a hacerlo? Creo que estas son las preguntas que te pueden ayudar también a ver si fue un duelo respetado o fue un duelo apresurado, y si se apresuró, qué fue lo que me empujó a apresurarlo, y luego también qué me permitió aceptarlo, cómo estuve lista, qué pasó que estuve lista, qué cuento me tuve que contar, qué enfoque tuve que darle, qué beneficio pude encontrar de esa nueva realidad cuando hablábamos de lo que me deja su partida. O sea, el tener esta enfermedad seguramente también tiene regalos y consecuencias positivas, y entonces eso tal vez ayuda también a aceptar y a liberarse. Y en efecto, cuando el duelo logra terminar, que algunos duelos no terminan nunca, por ejemplo, la muerte de un hijo, yo creo que hay duelos que no terminan nunca, la desaparición de un ser querido, esos duelos son, yo creo, casi imposibles de aceptar. A veces la violación, o sea, hay duelos que no se terminan, a veces es el abandono parental, y bueno, nada más bien es saber vivir con ese duelo y poder encaminarlo de una manera en la que, como dije, no sea destructivo, pero también como dejar que la persona elija su ritual de su propio duelo. Y por eso creo que me quedo con la importancia de decidir cuándo y decidir cómo, y quien lo tiene que decidir es la persona que está despidiéndose. Dice Ofe, nunca lo he hablado, me encantaría, es un gran proceso, lo viví en carne propia, pero en general no se habla de esos temas. Las familias solo te dicen cosas que no siempre ayudan. Sí, probablemente te dicen que nunca, que está bien, que no pasa nada, ¿no? Que qué bueno que al menos estás viva y que no tienes otra enfermedad y tus hijos están bien, y eso en ese momento no ayuda. Dice Ángeles, mi suegra nunca aceptó la muerte de su hijo mayor, casi 40 años, y ella seguía enojada con Dios y la Virgen. Mi cuñada le reclamó
que se había dedicado a vivir su hijo muerto y se olvidó de los hijos vivos. Y es un tema bien doloroso, Ángeles, porque ahorita estoy enfocando el tema en la pérdida que tiene la persona. Pero por supuesto que como Jazmín lo tocó, hay toda una consecuencia, hay un duelo de los que te ven vivir ese duelo, porque ellos te pierden un poco. Y a veces eso es lo que permite también el regreso o el reenfoque de la pérdida, el reconocer que los que están vivos te están perdiendo y tú también te estás perdiendo de ellos, ¿no? Y a veces eso ayuda a algunas personas, pero cuando el dolor y el significado que había tenido esa persona que se fue es tan profundo y la persona no logra superarlo, a veces no es falta de voluntad ni falta de amor, es que tocaron tal vez la fibra más profunda, ¿no? Y que la persona de plano no encuentra esa salida. Y no depende de cuánto amor le tengan los hijos, ni depende de cuánto esfuerzo haga su familia. Es algo, como les decía, tan íntimo, tan personal, que no tenemos control sobre ello. Dice Adriana, mis duelos han pasado más rápido al agradecer lo que tuve o viví, o por mi papá agradecida de haberlo vivido. El agradecimiento es un gran recurso para el duelo, definitivamente. Y pregunta María del Mar, tienes que solo ser acompañante, ¿no? Por supuesto, es la mejor manera de estar para el otro es ser acompañante. Y ser acompañante, yo diría, no influenciador. Es bien difícil esto porque obviamente nos importa el bienestar de los que amamos. Entonces es muy difícil verles sufrir y no querer hacer algo. Es nuestra naturaleza. Pero si nos preguntamos qué necesita realmente la persona, no necesita instrucciones, necesita paciencia y necesita compañía dentro de ese proceso que está viviendo y mucho respeto de ese ritmo. Y por supuesto, si pide ayuda, que a veces también las personas dicen de alguna manera directa o indirecta, ayúdame, no estoy pudiendo, entonces podemos intervenir preguntando, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué de lo que estoy haciendo te sirve y qué no te está sirviendo? O de repente igual digo algo y la riego, y entonces dice, eso no me está ayudando, y entonces en lugar de decir, yo solamente te estoy queriendo ayudar y te estoy viendo sufrir, y más bien, ¿y qué te ayudaría? ¿No? ¿Qué te gustaría escuchar de mí? Y regalarle eso a la persona. Y también, por otro lado, no contrastar, más bien no poner a la persona que está en duelo como una persona dejada, como una persona que ya se rindió de la vida, también mirarla un poco con lástima, que luego también eso, las personas que han sufrido una pérdida me entenderán, y sobre todo los que han perdido un hijo. He escuchado mucho esto o las personas que tienen una enfermedad y que luego o que pierden una parte del cuerpo, ¿no? O que pierden la vista. Entonces está toda esta reacción de casi es más duelo de las personas que de quien lo está viviendo, que está tratando de como continuar su vida y su forma de vivirlo es evadirlo. Y entonces he escuchado que me dicen, me choca que siempre me tratan como que no me quieren estresar, como que no me dicen las cosas, ya me tratan diferente, ¿no? Entonces eso tampoco les ayuda a algunas personas. Entonces creo que es tener los ojos muy abiertos y nos permiten también estar solo muy sensibles, muy observadores de esto y muy pacientes. El duelo es muy personal, así que dejar ir y decidir cuándo es tu decisión. Clau dice, muchas gracias por las aportaciones, nos hacen mejores acompañantes. Clau, muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Fue un tema muy lindo. El tema anterior fue un tema que despertó emociones intensas para algunos, pero creo que estuvo también muy padre. Y hoy, bueno, el tema del duelo me encantó y espero que para ustedes también haya sido de disfrute. Y nos vemos el próximo jueves a ver con qué sorpresa salimos, y que tengan una tarde maravillosa y que disfruten mucho a los que sí están, y con los que no están, que se encuentren con ellos de la manera que les haga sentir más cerca. Hasta la próxima.